Bueno, ya inicié grabación desde uno. Perfecto. Quito de acá. Silenciar pestaña. Bien. Ahora sí, ¿cómo estás, Lucas? Ya voy prendiendo. Dame un segundito. Muy bien, muy bien. Todo en orden. Todo tranquilo, sí. Hoy sábado, día de limpieza acá en mi casa y orden. Bien. Yo estuve trabajando hasta el mediodía. Aproveché a tomar un poquito de aire. Bueno, muy bien. Y nada, acá estamos. Bueno, ahí inicio la transmisión. Cuando quieras. A medida que se vaya uniendo la gente. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, dame un segundito nomás que ya le avisé a los chicos que arrancó. Bueno, Saco el chat para este lado. Buenas noches, muchachos. Listo, acá estamos. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Lucas? ¿cómo estás, Jan? Muy bien, yo Bien, muy bien. todo en orden por acá también. La verdad que yo a los chicos les he recomendado tu libro, así que nada, muchos ya lo conocen. Yo leí hasta el 80%, después se me complicó por el laburo y estaba en eso. Pero me parecen conceptos bastante interesantes, que son los que planteas en el libro. Eh, Me interesaba traerte acá para hacerles conocer a los chicos, para que por ahí puedan, puedan conocerte y puedan saber qué es lo que pensás, cómo pensás. Quería hablar un poquito del tema de los gibelinos, quería hablar un poquito, más que nada igual, de el libro con el nombre ese que tanto espanta a los progres, de Jesucristo, Príncipe Hiperbóreo, ¿no es cierto? Bueno, bueno, sí, sí, es un opúsculo que escribí ya hace algunos años, eh, donde expresé lo que tuve muchas dudas. Es decir, ante todo, como todo libro que tiene marcadas aristas revisionistas, yo dudé en poner por escrito cosas que pensaba, eh, porque no quería que pensaran que yo estaba subiéndome digamos, a caballo de la fama del ser más importante de la historia para tratar Claro. de tener algún rédito, algún rebote. En realidad es un libro muy respetuoso, pero después me dije a mí mismo, ¿no? Si Cristo es escándalo y locura, escándalo para algunos y locura para otros, es porque siempre se descubre algo nuevo, ¿no? Y lo primero que tengo que decirle a la gente que nos está viendo es que yo, con formación católica, como buen argentino que me he formado, digamos, con salesianos y demás, siempre pensé lo mismo históricamente acerca del judaísmo étnico de Jesucristo, hasta que me empecé a investigar el tema en profundidad, ¿no? Me encontré bueno, con motivos, razones, argumentos y datos, sobre todo datos, que me demostraban otra cosa. O Claro. sea que yo también cambié mi pensamiento. O sea, hacer revisionismo no es tratar de acomodar las cosas con el fin de hacer una apologética de una creencia que uno tiene, sino también dejarse iluminar por la verdad. Entonces, conforme yo empecé investigando estos temas, tratando de encontrar un pasaje bíblico que afirme el judaísmo de Jesucristo en sentido étnico, porque acá hay que ser muy preciso, Jan, con la cuestión disputata. ¿Cuál es la cuestión en disputa? No si Jesús predicaba no en la sinagoga, si citaba no a los patriarcas. La verdad es que hay todo un acervo y una tradición semítica que se realiza en la figura de Cristo, pero que Cristo de alguna manera viene a renovar. Yo hago nueva todas las cosas y viene como a romper. Hay también un discurso de ruptura
preceptos de la ley que están explícitos en el Levítico, Jesucristo los pone en jaque, hace a sus discípulos juntar espigas un día sábado, es decir, viola el sabbat, los hace ir a comer sin lavarse las manos, cosas que escandalizaban a los fariseos de la época. Entonces hay que entender que en el misterio crístico se realizan y se dan cumplimiento antiguas profecías sobre él de la tradición semítica, pero con él también todo eso se da vuelta, se reconvierte, se transforma y se hace nuevo, ¿no? Entonces, conforme me pongo a investigar estos temas, me encuentro que no hay ninguna parte explícita sobre ese judaísmo étnico, insisto, la cuestión disputata es acerca del etnos crístico, el cual no aparece como tal en la Biblia, sino que me encuentro que en los textos neotestamentarios, como pretendo demostrarlo, y si querés ahora te puedo leer algún pasajecito brevemente, Sí, por el contrario, todos perdón que te son... interrumpa. Para agregar a lo que estás diciendo vos, justamente no viene a hacer solamente a hacer cumplir la ley. Eso que dice Jesús, no vengo solo a hacer cumplir la ley y los profetas, sino bueno, la palabra que se utiliza es plero en griego, que significa no cumplir, sino llevar a plenitud. Correcto, claro. Así que venía a exaltar la ley, a llevarla a su plenitud. Es decir, a ver, Cristo es la ley. Es decir, en él se realizan la ley y sin Cristo no tienen sentido todos los preceptos. A ver, que lo que voy a decir es absolutamente incorrecto políticamente. Pero para eso me convocaste, entiendo, ¿no? Si vos lees el capítulo 1 del Levítico, el Levítico es uno de los 5 libros del Antiguo Testamento, forma parte del Pentateuco, ¿no? Que es coincidente con la Tanaj Torá hebrea, ¿no? Es decir, el Antiguo Testamento, es Génesis, el Éxodo, el libro del Levítico, Números y Deuteronomio. El Levítico en el capítulo 1 y en el capítulo 6 explica en qué consiste el ritual del sacrificio del cordero. Esto es lo que se llamaba antiguamente el rito del holocausto. Literalmente, holocausto viene del griego que significa totalmente quemado. ¿Por qué? Porque se quemaba un cordero en un altar, se lo sacrificaba primero, pero el libro es muy preciso en cómo debe ser degollado, cómo debe separarse digamos, los huesos de la carne, de la grasa del animal. Se explica en qué consiste el ritual, si este tiene que ver con, con un ritual con espigas, si es con un animal cordero, si es con un animal vacuno. Es decir, es muy preciso el Levítico en eso. Ahora, para la tradición cristiana, la realización del sacrificio del cordero concluye y se realiza, para dar un ejemplo de esto que vos decís de darle plenitud, en el propio sacrificio que voluntariamente acepta Cristo en la crucifixión, por el cual Él es el Cordero de Dios que quita y redime de los pecados del mundo. Ese es, en sentido estricto, para la tradición cristiana, la realización de esto que estaba predicho, profetizado en estos preceptos antiguos, pero que ahora se renuevan, donde ya es el propio Hijo de Dios, el rostro divino de Dios en Cristo, que se sacrifica, bien digo, para el perdón de los pecados. Con esto quiero decir que eso es a lo único que hemos de llamar holocausto. Es decir, cualquier otra cosa fuera de eso se convierte en negacionismo. Es decir, después puede haber otra tradición que le llame a otra cosa esto. Es decir, la Shoah es, lo propio de la tradición judía actual. Shoah significa algo así como algo catástrofe, sería, digamos. Digamos, esa misma expresión se la puede retratar en otros cultos religiosos, ¿no? Pero teológicamente, es decir, ese hecho realizativo en plenitud, como bien llamabas, está en la crucifixión, muerte y luego resurrección, ¿no? Solo por dar uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en ese parangón entre los textos veterotestamentarios y lo que expresa el relato bíblico del Nuevo Testamento, ¿no?
muy, muy cargado de sentido y muy, muy desarrollado, completamente desarrollado, creo que no hay lugar a dudas. Sabes que yo llego a una conclusión, ¿no? Que es ahí donde te conozco, donde conozco tu obra. Mm. Llego a una conclusión de un muchacho que ya te conocía y ya te había leído. Empiezo a ver la historia, ¿no es cierto? Empiezo a hacer como un revisión, a empaparme del estudio de la historia. Tampoco es que soy un erudito, pero un poquito de historia leí. Y encuentro con que había algo en el cristianismo, en el catolicismo, que no concordaba con el catolicismo del que yo había leído, ¿no? Entonces voy indagando por este lado, por el otro, y llego a la conclusión de que hay dos tipos de catolicismo. Uno que está influenciado por una síntesis semítica y uno que está influenciado por tradiciones indoeuropeas, es decir, e incluso por la gnosis helénica y alejandrina, que serían como las dos, como dos péndulos, dos extremos del péndulo. Y yo digo, claro, el catolicismo que yo estoy viendo en la historia es un catolicismo exaltado, un catolicismo de exaltación. Y el que estoy viendo hoy en día es un catolicismo pobrista y casi judaizado, ¿no es cierto? Cabalizado. Entonces, hablando de eso, este muchacho me manda, me dice, bueno, léete este libro. Y me presentan ahora Jesucristo, Príncipe de Hiperbórea. Entonces, ahí empecé a leer esto y bueno, digo, todo lo que yo pensaba está escrito en las primeras páginas del libro. Que hay una intención de talmudizar y cabalizar la tradición católica. Porque uno puede ponerse a ver la historia y dice, bueno, no hubo religión que haya creado más guerreros que el catolicismo. El catolicismo es la religión que más guerreros ha creado en la historia del mundo. La religión que más persecución tuvo también. Hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, pero por ahora me gustaría seguir indagando en lo de la obra, a ver qué es lo que vos Sí. podrías agregar No, sobre esto. está clarísimo. Sí, por supuesto que el libro abona y en los capítulos finales habla de estas dos concepciones del cristianismo, que no es una distinción formalizada en ningún lado, ¿no? Sino que es un talante, una impronta que puede ser más o menos helenizante, puede ser más o menos semítica. Eh, y que, por supuesto, está relacionado con el tema güelfo gibelino del que al principio me comentabas. La verdad es que, a ver, el catecismo de la Iglesia Católica, en el punto, que es hay que decirlo esto, en el punto 423, dice, no lo niega, que habla de Jesús Nazaret, nacido judío de una hija de Israel. Es el único párrafo en todo el corpus cristiano donde se lee esta expresión, así se afirma contundentemente. Ahora bien, el catolicismo de la Iglesia Católica no es un libro infalible. Esto hay que explicárselo a los que escuchan porque hay que ser muy cuidadoso. Tiene elementos dogmáticos, tiene elementos doctrinales, tiene elementos pastorales, pero es un libro que adrede no es infalible porque es un libro preparado para la enseñanza de la doctrina de la fe, que puede sufrir mutaciones y puede sufrir cambios. De hecho, en el año 92, digamos el artículo 2267, se modificó respecto, por ejemplo, de la pena de muerte, con Juan Pablo II. El Entonces, Concilio Vaticano, ¿no es cierto? Segundo. sí, en realidad en el año 92, Juan Pablo II lo que se reforma es este punto del catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? El concilio es antes, ¿no? En Ah, otra década cosa. Bien. Sí. Lo que quiero decir con esto es que no es un libro en todo plano infalible. O sea, la infalibilidad del magisterio está dado por una correspondencia entre la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. ¿Sí? Y sobre el letnos crístico no hay elementos que se puedan encontrar, por ejemplo, en el Concilio de Nicena, ¿no? El año 325, cuando se establece el credo niceno, para combatir el arrianismo, se establecen todos los dogmas de fe de los que no podemos abjurar ni negar porque caemos automáticamente en herejía.
es decir, que hay un único Dios, que Cristo fue engendrado, no creado, precisamente para combatir en particular la herejía arriana, pero también para proteger a la Iglesia de posibles futuras herejías como luego vinieron. La nestoriana, que luego se condena en el Concilio de Éfeso. Pero hay muchas herejías que se pueden determinar como tales a partir de las verdades de fe que uno reza en el credo. En ningún punto del credo a mí me llamó la atención que habla de que Jesús nació de una virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado. En ningún momento habla del linaje de David de Jesucristo. Hecho este que se cumple como todo con una cuota de novedad. Recordemos que Dios, Jan, siempre buscó las formas más recónditas e impensables para aleccionar al hombre en su arrogancia de querer entender cómo Dios va a expresarse en la revelación. Es decir, cuando todos esperaban a un guerrero militar al estilo de los macabeos o de Simón Bar Kokhba, vino el Mesías en forma de un predicador que más se parecía a un profeta que a un líder político o militar. Cuando todos esperaban que sea coronado rey, efectivamente, rey de los judíos como tal, como David, termina crucificado con una corona pero de espinas, y él dice, mi reino no es de este mundo. Cuando lo querían meter en política, él decía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, siempre fue algo distinto y novedoso a lo que se esperaba. Entonces los cristianos no tenemos que perder, digamos, la idea de buena nueva, de novedad que hay en Cristo. Entonces, todas las profecías, que por supuesto que se cumplen, es cierto que se cumplen en Cristo, acerca de que iba a ser de la estirpe, de la simiente de David, se dan a través de José, que era de Belén, de Judea, era descendiente, era de la casa de David, como lo dice Lucas, pero en él se cumplen y en él se interrumpe, porque si nació de una virgen, por la divina providencia, a partir de un hecho preternatural o sobrenatural, tendremos que ver cuál es el linaje de María. Y cuando uno lee, es decir, la presentación que hace Lucas, que fue prácticamente un hagiógrafo de la Virgen, probablemente se haya entrevistado con ella, hay un llamativo y tremebundo silencio acerca del linaje. Habla de José como de la casa de David y de una virgen cuyo nombre era María, pero de María no dice nada, no dice que era del linaje de David en ningún lado. Es más, cuando la presenta a su prima Isabel, dice de Isabel, que no sabemos por qué linaje, tenía alguna rama que la llevaba a la tribu de Leví, era levita. Perfectamente pueden ser primas y no compartir el linaje de levita. Aparte, no se cumpliría lo que dice la Escritura de que el Mesías vendría de la simiente, o sea, Juan el Bautista sí, pero no Jesucristo, vendría de la tribu de Judá, no de Leví. Por eso hay muchas inconsistencias en esa cuestión y muchos elementos que me llaman la atención. Pero para concluir con este punto concreto y ser muy claro en este aspecto, Lucas 1:27 dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Es decir, hay un silencio por parte de Lucas, ¿no? Acerca de la procedencia del abolengo davídico de María. En ese sentido hay un profundo silencio. Y las dos, yo digo, bueno, hay dos árboles genealógicos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, uno de Mateo y otro de Lucas, que establecen ese linaje, y los dos llegan a David. Los dos llegan a José, de David a José. De Abraham a David y de David a José, pero no nombran a la Virgen María como el final de toda una cadena genealógica que ramifica hacia ella. Entonces, étnicamente, si Jesús es hijo de una virgen, tenemos que saber cuál es el linaje de María que se pierde
en la historia. Hay algunas soluciones salomónicas que dan algunos padres de la iglesia, San Juan Damasceno, San Juan Crisóstomo, pero ninguna es concluyente. Es decir, es por tradición que se dice, sí, ella también tenía que ser judía porque, es decir, en esa época se cumplía la ley y la ley establecía la endogamia, la halajá impone, en el siglo V a.C., impone la endogamia y generalmente se aplicaba, pero había excepciones, había muchísimas excepciones a esa regla endogámica. De hecho, se había perdido un poco esa pureza de las tribus cuando bajo el cautiverio babilónico los judíos como pueblo esclavo son obligados a mezclarse con otros pueblos esclavos de los babilonios. Luego los persas los liberan, se impone la halajá y los judíos fariseos se ponen a la cabeza del cumplimiento y la observancia de esas leyes de la halajá, que implicaban, entre otras cosas, el tema de la endogamia, ¿no? De no compartir lecho con mujeres que no sean de linajes, digamos, hebraicos. Entonces ahí hay un vacío, hay un silencio que nos dimos a la tarea de tratar de indagar y de completar, ¿no? Eso es un poco lo que hace el libro. Pero además, lo que descubre el libro es que el Nuevo Testamento es la historia de una discriminación xenófoba que a la luz de lo que pasaba en la época, esa xenofobia de discriminar a Cristo por Galileo, no puede hacer otra cosa sino una discriminación racial. O sea, sería prácticamente, digamos, sinónimo decirle o sorprenderse porque el Mesías sea Galileo que decir, che, bueno, pero es de otra raza. Es decir, claro. A ver. Aparte se decía, ¿no? Galilea de los gentiles, cuando justamente Cristo era de Galilea y los padres de María eran de Séforis, ¿no? Es que ahora vamos a Séforis, es que precisamente eso significa Galilea, distrito de gentiles. De claro, exactamente. Gelil Agoyim, el distrito de los paganos. Mirá, si uno dibuja un mapa de lo que era la Baja Palestina en aquella época, vos tenías a lo que eran, ¿no? Jerusalén, tenías en las inmediaciones a Emaús, Jericó, Qumran, Belén. Eso era la región de Judea. Más al norte, en la parte septentrional, tenías la región de Samaria. Ahí tenías Sicar, Samaria, Cesarea Marítima. Y Samaria, por eso discriminaban a los samaritanos. Los fariseos los consideraban como judíos de segunda categoría. ¿Y qué hace Jesucristo? Habla de la parábola del buen samaritano. Compara a un levita, a un maestro de la ley, con un samaritano. Era el menos digno para lo que era la tradición de la época, resulta ser el que hacía que agradaba a Dios. En eso consiste, y por eso elige adrede cada palabra Cristo en sus palabras para exaltar al samaritano respecto de la tribu pura o el maestro de la ley. Pero Samaria viene de Sharmón. Sharmón significa torre de vigilancia, porque era una zona montañosa donde había una muralla que impedía el paso de las acechanzas de los fenicios, de lo que era la Tracóntide, es decir, todas las regiones del norte que estaban infestadas de paganos y helenos, de las acechanzas para refugiar a los judíos que estaban en Jerusalén y que habían sido por los macabeos traídos después de los periodos helénicos, 300 años antes de Cristo, por Alejandro Magno. Toda esa zona se había helenizado. Entonces, con los macabeos se vuelve, digamos, a judaizar Jerusalén y se vuelven a trincherar ahí. Entonces vos tenías a Samaria, que era como una zona fronteriza y vallada. Más al norte de esa frontera tenías a Galilea, que por eso se llamaba, y no por otra cosa, el distrito de los gentiles. Es decir, ahí tenés Magdala, de donde era María de Magdala, Caná, Cafarnaún, Betsadia, y, por supuesto, Nazaret. De ahí era oriundo Jesucristo, que por supuesto nace en Betlehem de Judea, pero por una razón circunstancial, porque camino a Jerusalén, de donde sí era José, tenían que ser censados y terminan en un pesebre en las cercanías de Belén, que formaba parte de la, digamos,
digamos, de lo que era la región de Judea, pero lo cierto es que siempre se lo conoció como el Nazareno o como el Galileo. Vos fíjate, fíjate este pasaje, Jan, y después te dejo a vos para que me hagas todas las preguntas que quieras, pero esto yo te lo tengo que expresar con total honestidad, digamos. No, está Decía, perfecto, está perfecto. Hay algunas preguntas del chat, si querés las podemos leer luego. ahora me tirás todas las preguntas del chat. O sea, quiero abrir el debate, ¿no? Respetuoso, por supuesto. No quiero imponer nada, simplemente quiero expresar interrogantes. Este es el Cristo. Esto es texto sagrado. Este es el Cristo. Algunos empero decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre la gente acerca de él. Juan 7, 41, 42. Fíjate lo que le pasa a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Y en determinado momento, dice, algunos querían prenderle, pero ninguno se había animado a echarle manos en público, dice Juan, y los servidores vinieron a los sumos sacerdotes y a los fariseos. Y ellos le dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? ¿Por qué no me lo trajeron aprendido a este nazareno? Los servidores respondieron, nunca ha hablado nadie así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿habéis sido también vosotros engañados? ¿Ha creído en él alguno de los príncipes o de los fariseos? Sino este pueblo que no sabe la ley, malditos son. Cuando habla de los príncipes y los fariseos es porque se disputaban los saduceos, que eran del linaje real, y los fariseos, que eran los maestros e intérpretes de la ley, se disputaban el supremacismo y de entre ellos pensaban que vendría el Mesías esperado, ¿no? Entonces por eso habla, ni que ni los príncipes ni los fariseos le han dado ningún tipo de crédito, sino que este pueblo no sabe de la ley, malditos son. Entonces aparece Nicodemo y dice la Biblia que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. Nuestra ley juzga por ventura a un hombre sin primero oírle y entendiere lo que ha dicho. Y respondieron todos, ¿acaso eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Y se fue cada uno a su casa. Juan 7, 45, 53. Y después tenés el episodio de Felipe y de Natanael, la famosa vocación de Natanael. Felipe era de Betsaida, ciudad de Andrés y de Pedro, en Galilea. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien se habla en la ley de Moisés y en los profetas. Es Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le preguntó, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan capítulo 1, 43, 48. Y después, el último que te leo, está dado por, después si querés vamos a Séfora o a las preguntas, está dado por lo que... Sí, acá hay preguntas picantes de un ortodoxo. Ningún problema, todos los que quieran. Bueno, Pedro, ¿no? Le pregunta, los pone a prueba a sus discípulos. ¿Quién decís vosotros que soy? Y Pedro alza la voz, toma la palabra, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿qué le responde? Dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo entiendo que estas períscopas puedan parecer simplemente así disonantes o pueden tener una exégesis donde no se explicita una cuestión racial, pero poner la revelación o la bienaventuranza supeditada a que la creencia de Pedro no se ajusta a lo que dice la carne y lo que dice la sangre, es fácilmente reconocible en el hecho de que Pedro no necesitaba, y era algo que estaba evidentemente en discusión, siendo él un Galileo, un miembro de las tierras de Goyim, de los Goyim,
no se necesitaba aparte ninguna otra demostración para suponer que es efectivamente que era el Mesías, que además de ser el Cristo, palabra griega que también significa ungido, también era también era el Mesías, ¿no? Son pasajes bíblicos que uno atrás de otros ponen permanentemente de relieve, y con esto cierro, el origen, la procedencia. Recordemos que ahí estaba, había una primacía del ius sanguinis sobre el ius solis, es decir, siempre se hablaba, ¿qué significa esto? Se decía de qué región era, pero en realidad para exaltar la procedencia de su sangre, hijo de quién se era, de qué linaje se pertenecía, a qué tribu estaba la persona vinculada. Todos estos elementos eran porque había una primacía del ius sanguinis al ius solis. No era una cuestión de xenofobia fronteriza, de decir, este es lejano, no puede ser. Eran de las tierras de Neftalí y Zabulón, de las que también Mateo habla, y a partir de las cuales ese lugar que conoció las tinieblas, en ese lugar vendrá la luz. Como todo que en Cristo es novedad, se eligió el lugar menos esperado, el lugar más recóndito para ver a un hijo de una virgen, una doncella, Miriam, a una doncella galilea llamada Miriam, al Redentor, a Jesucristo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, digo, y por eso es que me puse a investigar y a escribir. Dale, te escucho lo que me quieras preguntar. Bien. Eso. No, me parece una síntesis muy, muy desarrollada y yo coincido muchísimo con esta idea. Quizás el tema del Cristo ario en temas genealógicos sería una forma de explicar por qué el racismo de parte de los fariseos, ¿no? De parte de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en última instancia, no sería, es relevante, pero no sería la parte principal, ¿no es cierto? Claro, sí. A mí lo que me llamó mucho la atención es que es cierto, ¿no? Que vos expresás en el libro cómo Buda exaltó antes a su madre entre todas las mujeres, cómo el perdón a los enemigos se enseñaba en el budismo y en el taoísmo 600 años antes de Cristo, la Trinidad era conocida entre los griegos, los romanos curaban a los enfermos en el nombre de Mitra o de Dionisio, y todo ese tipo de cosas que dejan a Cristo parado más cercano a la tradición indo-aria del Valle del Indo que a la tradición semítica del Valle del Nilo. Eso me parece algo fundamental. ¿Podrías agregar algo con respecto a eso? Sí, claro. O sea, uno de los aspectos, es decir, que el libro pretende hacer, no se queda solamente en una discusión historiográfica, sino que también se trata de, digamos, antes y después de Cristo, cuáles son esas consecuencias a la luz de esta tesis presentada. Se reinterpreta y se da vuelta a todo. Es decir, la concepción que de Dios estaba presente en la tradición y todavía hoy está presente en la tradición semítica, es la idea que Dios es palabra y es ley, ¿no? Por eso en la misa está, digamos, se divide en dos la misa, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra hace esa concepción de Dios como ley, como voz, pero a un Dios que no podemos ver y que no tenemos que tratar de representar. Dios en esta tradición es el tetragramatón, el Dios cuyo nombre no ha de y no debe ser pronunciado, porque no existe ni siquiera una forma correcta en hebreo de pronunciarlo. Dios es soy el que soy, Éxodo 3:14. Es un Dios distante, un Dios que incluso tiene características, y acá no quiero caer, y después lo puedo aclarar si querés en otro apartado, en lo que es la herejía marcionista, que considera que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento y además son dioses contrarios. No es marcionismo esto, es un teólogo del siglo II, después le podemos, si querés, dedicar algún capítulo. Sino que la concepción que de Dios se tenía hasta Cristo, que es el rostro, es el verbo que encarna, la concepción que se tenía era de este Dios lejano, es lo que se llama el Dios lejano, que sí tiene la característica de un Dios uno, que no es el politeísmo pagano, de Dios antropomórfico, como los dioses del Olimpo,
que además tenían pasiones humanas, se podían contradecir, se metían los cuernos, sino que había un Dios, en este sentido, como todo Dios monoteísta, cuya voluntad era ley y se hacía lo que agradaba y se dejaba de hacer lo que no agradaba a Dios, ¿no? Con Cristo, este mismo Dios que se nos revela, aparecen en él ciertas semillas de verdad que estaban esparcidas por otras culturas. De hecho, los primeros que van a visitar a Jesucristo son 3 reyes persas, magi de Oriente, que eran astrólogos, que investigaban justamente en esa época la astrología, era la astronomía de aquel tiempo, eran elementos astronómicos mezclados con cuestiones zodiacales, con magia, con animismo, con cuestiones religiosas y científicas, es decir, no había una separación entre la alquimia y la química, la astrología y la astronomía. Y estos magis de Oriente, que además son el arquetipo de todos los pueblos de los continentes conocidos hasta ese momento, Asia, Europa y África. Por eso Melchor, Gaspar y Baltasar son como de etnias distintas, pero al mismo tiempo son persas. Acá hay una cuestión de transfiguración arquetípica, y además representan a los hijos de Noé que bajan del arca, Cam, Sem y Jafet, los camitas, los jafetitas y los semitas. Los jafetitas, que remiten en la tradición griega a Jafetos o a Capetos, que era un titán que funda las razas blancas en Tartesos, y eso lo expresa muy bien la sabiduría hiperbórea. Después podemos decir alguna aclaración sobre eso. Es decir, los jafetitas también formaban parte de un pueblo que había adquirido ciertas verdades místicas, en donde la idea de lo virginal estaba muy presente. La idea de la Virgen es un arquetipo que viene de la cultura atlante, de las culturas griegas, de las culturas hindúes, ¿no? Krishna nace por intervención divina también. Correcto. Entonces, estas semillas de verdad lo que hacen es que tienen en Jesucristo, en el Jesucristo histórico, una manifestación, digamos, realizativa muy singular. Eso me llamó la atención. Y después me llama la atención que la revelación de Cristo, y mediante él, se convirtieron al cristianismo muchos pueblos paganos, colosenses, tesalonios, efesios, romanos. Es decir, Pablo convirtió fácilmente a los pueblos que eran paganos, que abandonaron porque encontraron, obviamente, que en la religión cristiana algo ajustado a sus necesidades espirituales, y además porque vieron en Cristo de alguna manera, y es la tesis del libro, a un igual, a un cercano, a un semejante. Nada de eso pasó con los fariseos, ¿no? Es decir, que además fabrican el Talmud para evitar reconocer en Cristo al Mesías esperado por el pueblo elegido, ¿no? Claro, ya el Mesías ya llegó, no hay necesidad de vagar errantemente por el mundo buscándolo nuevamente, porque ese es el error de base, esa es la base de la diáspora, ¿no? El judío errante, el arquetipo del judío errante. Quería hablar, Lucas, bueno, ahí uno de los chicos preguntó ¿por qué rechazás la patrística, digamos, respecto a la genealogía de María? No es que rechazo a la patrística, lo que yo hay padres de la iglesia que nunca profundizó ninguno, nunca... ¿Se escuchan gritos en mi micrófono? Porque allá están haciendo un quilombo afuera. Yo sí escucho, pero muy de fondo, yo escucho algún gritito. No es que yo rechace la patrística, es decir, ante una ausencia de la Sagrada Escritura sobre el tema del linaje, porque los dos linajes que hay, Mateo propone 42 líneas genealógicas, Lucas propone 77, es decir, a ver, lo que dicen los evangelistas es verdad revelada, pero obviamente que nunca podemos jerarquizar de igual manera lo que ellos cuentan como testigos oculares de los milagros de Jesucristo, que cuando los evangelistas se ponen a hablar de genealogías que van 900 años antes de Jesucristo.
a ver, no le podemos dar la misma jerarquía porque de alguna manera hay hasta contradicciones en ese sentido. De la cadena de Mateo, por ejemplo, en este periodo de, digamos, de Abraham a David hay 28 eslabones, en cambio en la de Lucas hay 42. Pero además hay otro problema. No coinciden solamente entre la cadena que va de David a Jesucristo, solamente 2 nombres de la genealogía coinciden. Y como si esto fuera poco, las 2 genealogías, la de Lucas llega hasta Adán y la de Mateo llega solo hasta Abraham, las 2 genealogías que se proponen, hay otro problema, que las 2 hablan de José como el final de la cadena, y José, nos guste o no nos guste, si asumimos el dogma de fe de la divinidad, digamos, de la, de que María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, es decir, el dogma de fe de la virginidad de María. La Inmaculada Concepción. Claro, la Inmaculada Concepción es otra cosa. María es concebida inmaculada, es decir, ella nace sin pecado original. Esa es una cuestión. Pero además, María es concebida sin pecado original, pero además, María, como virgen, y esto tengo que ser muy José es el padre putativo, es el padre adoptivo, y en él se realiza el linaje davídico, pero en él, por este hecho que sí es dogma de fe, que rezamos en el credo, en él se interrumpe. Entonces, cuando uno busca quienes aportaron algo sobre este dilema, encontrás, por ejemplo, a San Juan Damasceno, que lo que te dice es que José era de la línea de David a través, uno era de la estirpe de David, uno era por Salomón, hijo de David, y la otra era de la estirpe de David por la línea de Natán. Lo que pasa es que sí, está bien, es como una suerte de solución que le da, pero esto es una tradición que se pierde, digamos, ella era una doncella galilea cuyos padres venían de Séforis todavía más al norte de Nazaret. Era un reducto del imperio seleucida, en la que solamente había griegos y escitas, pastores escitas. Los escitas son un pueblo indoario de pastores y guerreros que además vinieron al galope, porque además eran buenos jinetes, que se fusionaron con los griegos, o sea, cumplían funciones de pastoreo. Es llamativo que Jesucristo en sus parábolas pone al pastor siempre y a la oveja, el buen pastor que deja el rebaño para ir atrás de la oveja perdida, cuando el pastor en la tradición semítica, el pastoreo, era una profesión denigrante. Nunca fue bien visto el pastoreo en la tradición semítica, y sin embargo Jesucristo machaca con la parábola siempre la idea del pastor y del pastoreo. Los escitas eran pastores, y Heródoto los nombra como el primer pueblo real, es decir, un pueblo de carne y hueso, en el sentido de que ya hay rastros arqueológicos de los escitas, y los pone muy próximos a los que él llama el mito de los hiperbóreos. Los hiperbóreos, es decir, los griegos creían que cada viento, cada uno de los vientos tenía un dios. El viento del norte era el dios Bóreas, el viento del sur era Noto, el viento del este era Céfiro y el viento del oeste era Euro. Entonces, Bóreas, Noto, Céfiro y Euro eran los 4 vientos y cada uno tenía un dios. Más allá del viento del norte, eso significa hiperbóreo. Se trataba de un pueblo que a muchos también le dan la jerarquía de pueblo atlante, hombres blancos, pero del cual ya se los considera un pueblo mítico en el sentido de que no hay un rastro, más allá de que Platón habla, por ejemplo, en el Crítico y en el Timeo habla de la Atlántida. Es un pueblo del cual no se conoce un elemento de alfarería, un artículo arqueológico. Es decir, los hiperbóreos son estos seres totalmente puros,
de los cuales hay ya algunos pueblos que venían a secundarlo, ya más de lo que es el Kali Yuga, digamos seres corpóreos, lo que sí se tiene tradición. Uno de ellos eran los escitas. Los escitas ocupaban la región de Séfori, de la que eran oriundos, bien digo, Ana y Joaquín, los padres de María. Entonces, cuando San Juan Damasceno habla de la línea de Natán, yo no la encuentro. San Juan Crisóstomo, ¿cómo resuelve el dilema de los linajes? Dice, José era un buen hombre, y como era un buen hombre, cumplía la ley. Y como la ley decía que tenía que casarse con un miembro digamos, aunque sea de otra tribu, pero de alguien judío, María tenía que ser necesariamente judía. Sí, está perfecto. Pero recordemos que Ana Catalina de Emmerich, la beata, la estigmatizada de Dulmen, en sus visiones y los manuscritos del Qumran vinculan a la Virgen María con la secta de los esenios, Jan. Los esenios eran una secta muy particular que estaban repartidos en distintas regiones, que terminaron de desaparecer a partir del año 70, cuando Tito nuevamente aplasta digamos, a los judíos en Jerusalén. Al final de la rebelión de Bar Kokhba. Exactamente. Los esenios eran una secta muy despreciada por los fariseos, pero que tenían algunas singularidades. Eran ascetas, tenían prácticas muy estoicas, se hacían baños de purificación. Es llamativo que el cristianismo reemplaza la circuncisión por el bautismo, ¿no? Que es un baño de purificación como el que hace Cristo, ¿no? En el río Jordán. Pero además los esenios, y si uno estudia la historia de los esenios tenían la capacidad de convertir a personas que venían, a muchos paganos, al monoteísmo. Es decir, eran una suerte de bisagra entre el mundo semítico y el mundo del Valle del Indo. ¿Por qué? Porque justamente tenían prácticas vinculadas al zoroastrismo o cercanas al dualismo persa. Es decir, si bien en su práctica había mucho rigorismo, en su concepción del mundo había una suerte de heterodoxia que era muy condenada para aquellos maestros de la ley que se atribuían ser los que le daban cumplimiento. Entonces, Ana Catalina de Emmerich, en sus revelaciones, los que se llaman la Marienleben, la vida de María en su infancia, dice, eran todos esenios, eran judíos esenios. Así que perfectamente pueden haber sido pueblos conversos al judaísmo a través de los esenios, que obviamente, es decir, creían en un solo Dios, o sea, practicaban los ritos judíos, iban a la sinagoga, porque eran judíos, efectivamente, pero tenían esta capacidad de vincularse y tener un diálogo bifronte con tradiciones que no eran originalmente semíticas. Por eso digo que es como una bisagra contra otros mundos y otros pueblos, y además estaban justamente en la zona de Galilea, de Nazaret, que era una localidad de tránsito para peregrinos que muchas veces iban hasta Jerusalén para el Peyaj, para la Pascua judía, pero a los que obviamente los fariseos despreciaban, los tenían como judíos de menor calidad, incluso los consideraban medios heréticos, ¿no? A los esenios. Eran una secta menor, eran un grupo minoritario. Y de allí, bueno, obviamente allí había, esos son el tipo de judíos que se encontraban en la zona de Séforis y a los alrededores de Jerusalén. Todos ellos fuertemente discriminados por los judíos fariseos. Fíjate que los procesos por los que pasó Jesucristo en su crucifixión estuvieron plagados de inicua injusticia porque no se aplicaron las leyes penales de la época. Se lo capturó en la nocturnidad, cosa que estaba prohibida. De haber llegado el Domingo de Ramos, una semana antes, glorificado como el Mesías, con los ramos de olivos, una semana después que lo crucifican, no hubo un solo testigo hablando a su favor. ¿Por qué? Porque se impidió atestiguar a favor de Cristo. Por eso tenían tanto miedo y por eso
Pedro lo niega 3 veces antes del cantar del gallo, porque prohibieron hacer algo que estaba dentro de las leyes penales del judaísmo. Lo único que no tenía el judaísmo en esa época, porque había un procurador romano que intervenía en el área de Jerusalén, que era Poncio Pilato, era el derecho de ius gladi, es decir, la aplicación de la pena la tenían que llevar adelante los romanos, quienes lo crucifican. Llamativamente, Cristo no muere lapidado, como era de tradición judía, sino que lo crucifican junto a San Dimas, el buen ladrón que también era Galileo. ¿Cuántas coincidencias, Ian? Mueren de una forma distinta, pasan por procesos absolutamente injustos, lo acusan de blasfemia y no lo dejan defenderse. Es decir, a ver, hay un montón. Denis Martos establece todas las anomalías e irregularidades que padecieron los 6 juicios, los 6 tribunales por los que pasó Jesucristo detalladamente, y que en mi libro están expresados, que nunca podrían haberse sido aplicados a una persona considerada como ciudadano judío pleno. Se aplicaron justamente esas anomalías precisamente porque él no gozaba, evidentemente, de ninguno de los plenos derechos de los que gozaba un ciudadano judío de la época, ¿no? Claro, racialmente. Bueno, ahí está la discriminación, sí, una discriminación alevosa, ¿no? Es muy llamativo. Ahora te quiero llevar, Lucas, a un periodo de la historia que me gusta muchísimo, Ajá. que es cercano a la Edad Media, ¿no? En donde ocurre la germanización del Imperio Romano, algunas cruzadas, la guerra de los güelfos y de los gibelinos, Sí. un presunto antepasado mío, Federico II Hohenstaufen, y quería hablar de los gibelinos. Vos te decís que sos teutón, ¿no es cierto? Sí, gibelino y teutón. En realidad sí, los teutones formaban parte de las órdenes de caballería alemanas, ¿no? Junto con los templarios o los hospitalarios, son conocidos por lo que tenía que ver con esa unión de lo religioso y lo guerrero, ¿no? Bueno, efectivamente Federico II de Hohenstaufen fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y su imperio gozó con todas las características en la época de las cruzadas de lo que eran los rasgos heroicos, que combinaban una profunda fe cristiana, pero también con todo aquel acervo europeo. Y el fervor germánico, por supuesto. Y la conquista, efectivamente. Después de que cae el Imperio de Occidente, en el siglo IV, con Alarico, ¿no? Los visigodos que conquistan Roma, estos visigodos, lejos de someter religiosamente a esa Roma que ya era conversa al cristianismo, y que es por esa razón que Agustín de Hipona escribe La ciudad de Dios, porque muchos paganos culpaban al cristianismo de la debilidad de Roma previa a la conquista de los visigodos se convierten voluntariamente al cristianismo a partir de la lectura de los textos sagrados traducidos de la Vulgata, ¿no? Traducida del griego al gótico a través de Volfilas. Volfilas fue un monje arriano que se tomó el trabajo de hacer las traducciones de la Vulgata al gótico. Volfilas significa pequeño lobo. El lobo es una figura muy propia de la tradición germánica. Y Volfilas traduce la Vulgata y esos germanos fueron entendiendo que el cristianismo, lejos de ser una concepción espiritual ajena a ellos, era muy adecuada para su conversión, y terminan voluntariamente aceptando el cristianismo. Luego, esta sí, con Recaredo, los reyes visigodos, eso fue una de las primeras unidades de destino de la provincia de Hispania, ¿no? Cuando Recaredo y los monarcas visigodos convertidos al catolicismo dejan el arrianismo de lado, otros que eran profundos arrianos también eran los vándalos, dejan el arrianismo de lado y se unen al reino suevo, que también estaba en el noroeste de la península ibérica, conformando el reinado gótico, una de las primeras
unidades de destino a las que se refería José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo. Bueno, no lo podría haber dicho mejor. En el discurso de José Antonio sobre los bereberes, él dice que el componente germánico fue necesario para la lucha contra el mundo musulmán. A ver, ¿dónde nació Juan de Austria? Que peleó en Lepanto. De hecho, No sé. bueno, nació en Alemania. Los Mirá. Austria, justamente son los Austria, los Habsburgo, son justamente la rama teutona o germánica de la España, y ese justamente esa estirpe visigoda que lucha contra la invasión musulmana, contra los moros. De hecho, los moros eran, y lo dice en la carta a los bereberes José Antonio Primo de Rivera, eran la parte, si se quiere, depreciada del mundo árabe. Es decir, así como ellos tenían a sus, predecesores blancos, los árabes, nosotros hablamos a partir de nuestra raíz germánica. Lo dice claramente en la carta a los bereberes José Antonio, porque en esa unidad de destino confluían dos grandes fuerzas que se volvían a enfrentar como en una última cruzada. Es decir, en realidad, esas guerras contra el mundo moro se dan con Lepanto y se dan con el descubrimiento de América. Porque cuando a los moros se los termina de vencer en febrero de 1492, y en octubre de 1492 Isabel la Católica manda una misión templaria, las carabelas eran templarias, al Nuevo Mundo a combatir a los musulmanes que ya habían llegado al Nuevo Mundo, ¿no? Esto es un capítulo revisionista muy interesante. Es decir, los moros eran grandes navegantes, y de ahí viene la expresión no hay moros en la costa. Era muy difícil no encontrar moros en la costa porque todas las costas estaban ocupadas por moros. Habían llegado a las Américas, de hecho los famosos mapas de Piri Reis y toda esa tradición que habla de la conquista de los mares por el mundo musulmán. Básicamente la misión de Cristóbal Colón era venir a las Américas, al Nuevo Mundo, a continuar esa función y esa misión evangelizadora antes de que este mundo sea islamizado, porque tarde o temprano iban a llegar los musulmanes, si no simultáneamente, y el destino de América no sería católico y hispánico, sino que sería de signo musulmán. Sí, yo también hago cierto tipo de revisionismo con respecto a la península ibérica, más que nada porque vamos a remontar un poquito en la historia, seguramente ya lo sabés esto. Se me escucha un poquito bajo, me dicen los chicos, es raro, pero bueno. Yo te escucho bien, pero bien. Desconozco cómo está saliendo. Ahí está. Los visigodos cruzan el río Danubio en el año 379 para luego asentarse en la península ibérica, ¿no? Escapaban de la presión de los hunos en el este, es decir, de Atila, y su amalgama de pueblos germánicos y mongoles, como los ostrogodos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, aclarémoslo. Atila, el azote de Dios, como se le llamaba, Atila, el rey de los hunos, es decir, los godos se convirtieron en los visigodos, una parte que vino a Occidente, y los ostrogodos terminaron bajo el yugo de los hunos. Exactamente, la parte oriental quedaron sometidos al yugo de los hunos, que eran pueblos ya en ese entonces turco-mongol, ¿no? Y después se vieron enfrentados otra vez en guerras europeas. Pero digo, como para explicar quiénes son los ostrogodos. Son de un origen común. Claro, exactamente. Entonces, además de los visigodos que escapan de la presión, como digo, de los hunos celeste y cruzan el río Danubio en el 379, están también otros pueblos germánicos e indoarios, que cruzan en el año 376 el Rin congelado y se asientan a saquear la Galia por 2 años y medio, que son los alanos, los vándalos y los suevos, ¿no es cierto? Los alanos eran pueblos indoarios, mientras que los vándalos y los suevos eran germánicos también. Bueno, resulta que
los alanos y los vándalos se van para el norte de África, bien, cruzan la península ibérica y se van para el norte de África, en donde se crea el reinado vándalo. Acá el reinado vándalo, mira, se me escucha bastante bajo, mira, se me baja solo esto. A ver, si puedo sacar. Creo que si yo cierro acá no pasa nada. Espero que no se corte. Espero que no se corte. Yo te escucho muy bien. Bien, ahí se escucha fuerte, me dicen. Bien, 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 bien. Sí, te lo acercás, se escucha fuerte. Bien, entonces, los vándalos y los alanos se quedan en el norte de África y establecen un reinado por 100 años. Al establecer un reinado por 100 años, lo que, bueno, de hecho, se pronunciaba el rey vándalo se pronunciaba a sí mismo como Rex Vandalorum et Alanorum, ¿no es cierto? Rey de los vándalos y de los alanos. De hecho, ahí nace la famosa expresión vandalismo. ¿Por qué? Claro. Porque los vándalos saquean Roma durante 14 días seguidos solamente por amor al arte. Por amor al arte. Y bueno, después Belisario los desarma con una sola campaña. Pero ahora, algo que me resulta extraño a mí, las invasiones árabes a la península ibérica vinieron del norte, precisamente de África. Entonces, ¿qué tanto porcentaje ario y germánico podría haber quedado en el norte de África? Porque en muchas pinturas se lo detalla, se lo retrata, perdón, al rey Abderramán como colorado de ojos azules, ¿no? Entonces, sería un gran dato considerar al menos un pequeño porcentaje indoario y germánico en el norte de África. Que es por eso justamente, como digo, que se representa a Abderramán como colorado de ojos azules en muchas pinturas. Entonces, Bueno, hubo germánicos de las dos partes. Y yo quería seguir con el tema de los gibelinos, porque acá me preguntaba un camarada, si vos no considerás que el gibelinismo, para los que no saben, es una parte, digamos, una de la dicotomía, ¿no? La lucha de los güelfos que representaban a la autoridad del Papa contra los gibelinos que representaban la autoridad imperial del emperador, ¿no es cierto? Entonces, si vos no considerás que el gibelinismo está muerto, es decir, una tradición, algo vivo, es algo vivo que se transmite de generación en generación, ¿no? Hay como una suerte de catena aurea o cadena de oro a través de los milenios, ¿no es así? Y la pregunta es, ¿esa cadena no se rompe en el caso de Occidente con la victoria del güelfismo y del papo-cesarismo? Hola. Se te cortó el mic. Ahí está, ahí te escucho. No, se cortó de nuevo, se cortó de nuevo. No te escucho. Ahí te muteaste. Hola. Ahí se escucha interferencia en el mic. Se escucha interferencia. Ahora sí, te escucho. Ahí está. Uy, justo te escuchaba. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, ahí está. Bien, bien, bien. Bueno, no, justo te decía que hay un libro de reciente publicación de Attilio Mordini, un autor tradicionalista italiano, que se llama Volver a la Cesis, publicado por Hyperbola Janus, unos chicos de España que están sacando unos libros realmente interesantes. Me gratificaron con la dicha de poder prologar dicho libro.
donde en ese estudio preliminar me dedico a contar un poco la historia de los güelfos y de los gibelinos con mayor detalle, con mayor ahínco, con mayor énfasis. Y efectivamente, es decir, el espíritu gibelino es lo que hace periclitar a todo el proyecto de Occidente. Cuando caen los gibelinos, a instancias del triunfo güelfo, papolátrico, y es lo que denuncia Mordini, digamos, el catolicismo se consagra en una suerte de hierocracia sacerdotal, donde la casta sacerdotal se queda sin guerreros, se queda sin chatrias, sin chatrillas, sin guerreros. Justamente el imperio, el carácter sagrado del poder temporal que le imprimía el imperio sacro, el sacro imperio romano germánico, generaba esta idea de lo que llamaba el Utrumque Gladius, la doctrina de las dos espadas. Es decir, al poder espiritual, la custodia del poder espiritual encabezada en el pontífice papal, se le complementaba, porque no se oponía, un pontificado imperial sobre la base del monarca guerrero, representado fielmente por Federico II de Hohenstaufen, ¿sí? Es decir, gibelinismo viene de Gebel, de la voz Gebel, que significa montaña, de la casa justamente de los Hohenstaufen, que, digamos, vivían en un castillo en la alta montaña, en la región de Waiblingen, el castillo de Waiblingen, de ahí viene gibelino, es la voz italiana, Ghibellini, de la expresión alemana Waiblingen. Los gibelinos justamente representaban a esta a estos principados italianos en Siena de la Toscana, que eran fieles al emperador y que luchan y se baten en una guerra intestina con la facción de los güelfos en la famosa batalla de Montaperti en el siglo XIII, y está representada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Ahora, la batalla de Montaperti, si bien fue una lucha real, representa dos concepciones de la catolicidad que se enfrentan. Una liderada por Tegli Abate, ¿no? Que eran, digamos, estaban los güelfos, donde está sobre todo Siena de la Toscana, Florencia, los fiorentinos, había muchos miembros de la tradición gibelina, contra todos aquellos principados que habían decidido ir a chuparle las medias al Papa en contra de los designios de Federico Hohenstaufen, precisamente porque los güelfos, entre ellos Anjou, Otón, el güelfo, envidiosos que venían de la zona de Baviera, envidiosos de no poder ocupar el trono imperial, empezaron justamente a ser servidores del Papa para enfrentar al Papa, a la figura del Papa, con la figura del emperador. Y habiéndose quedado ellos, los güelfos, fuera del trono del Sacro Imperio, empiezan a operar para generar y sembrar cizaña en el sumo pontífice, en el Papa, para enfrentarlo contra el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después de Montaperti y después de que se termina de extinguir el Sacro Imperio Romano Germánico, después de los Austria en España, los reyes católicos, Carlos V, todo ese espíritu gibelino se termina de disolver. Y tenemos el resultado es esa iglesia que tenemos ahora, esa iglesia posconciliar, que se convirtió en una ONG, que hace beneficencia, que tiene un menosprecio profundo por el laico, y que está comandada por una casta sacerdotal que ha perdido un horizonte aguerrido, un espíritu católico de lucha, y bueno, cuya consecuencia creo que están un poco a la vista, ¿no? Claro. ¿Y dónde estaría esa catena aurea? Si, en el caso de que el gibelinismo... No está extinta en el espíritu de los pueblos. Yo creo que eso no está, es decir, hay una
hay una luz de esperanza que yo creo que los pueblos están, sobre todo en algunas partes de Europa, está realmente muy terminada, ¿no? Muy terminada con el multiculturalismo, muy terminada con el plan Kalergi. Europa está devastada con Entonces, lo que es el... habría un resurgimiento o una continuidad espiritual. Yo creo que yo creo que puede llegar a haber una reacción justamente de identitarismo, de identificación con esa tradición occidental, cristiana, gibelina, que está clamando por su resurgimiento, ¿no? Recordemos que el Kali Yuga, la edad de hierro, culmina con una resurrección del héroe. Exacto. Yo creo que estamos transicionando, recordemos cómo era para Hesíodo el mito de las edades. De la edad áurea, el Satya Yuga, le sigue una edad de plata, ¿no? El Tetra Yuga, para seguir una edad de bronce, el Dwapara Yuga, y terminar en la edad de hierro. Estamos transitando la parte culminante de la edad de hierro, de una edad decadente, que va a dar como resultado, como decía Miguel Serrano, una resurrección de los héroes. En esa resurrección de los héroes, efectivamente, el espíritu gibelino va a terminar triunfando. Es lo que yo creo, quiero y deseo. Considero que la Argentina tiene bastante... A mí los argentinos me hacen acordar mucho a los germanos, ¿no es cierto? En muchos aspectos, y de hecho creo que seríamos uno de los países con mayor porcentaje de ascendencia germánica, de hecho superando a España en este momento. Considero que Argentina es una síntesis desde su fundación, precisamente, de este heroísmo, ¿no es cierto? Creo que la gesta española fue el mayor exponente o la mayor representación de ese espíritu heroico de conquista del que traían del pueblo germano, ¿no? Fíjate cómo Tácito describe en el libro Germania cómo los germanos preferían ganarse la vida arriesgando la carne, ¿no? Mediante la lanza. Y veían algo bajo trabajar la tierra y ese tipo de cosas. Yo creo que yo reivindico la conquista hispana acá en el Río de la Plata, más que nada, y en América en general, por ser precisamente la mayor representación de esa gesta heroica, ¿no? La mayor representación de un heroísmo. Y considero que el héroe es uno de nuestros elementos fundacionales en ese caso. Es lo que yo considero. Lo que me preguntaba alguno de los chicos acá, a ver, preguntaban algunos de los chicos, es si vos no pensás que tanto la idea de un rey como figura solar, o como figura central de lo religioso, es tan herética como la idea de que un papa, sacerdote o figura lunar sea la cabeza de todo. Eso pregunta un muchacho. No, al contrario. Cristo es rey de reyes. O sea, la figura de la reyesía, la tradición regia, no puede ser nunca heresiarca. Porque nosotros, a ver, la idea del rey cristiano no era sustitutiva de Cristo. Gobernaba a partir de los designios del monarca, se consideraba justamente que debía hacer cumplir la voluntad de Dios, y se consideraba justamente a la monarquía y no a la democracia como forma de desjerarquización absoluta. Esto está en Guénon, en Ébola, ¿no? La idea de la democracia como contraria a la forma tradicional de entender la cristiandad. Las monarquías en Occidente eran justamente una monarquía ética basada justamente en el cumplimiento del designio y el mandato divino, bajo ninguna, porque, a ver, el monarca no es una figura tiránica ni despótica, que son cosas distintas, pero digo, porque uno podía ser déspota, es decir, gobernando fuera de la ley, y el tirano lo que hacía era hacer la ley a su provecho y a su voluntad y a sus pasiones. En este sentido, el monarca gobernaba mediante la voluntad de Dios expresada en las Sagradas Escrituras y estaba era perfectamente consonante con la sucesión apostólica. Es decir,
la idea del pontífice es justamente eso, de ahí viene puente, no se trata de un monarca absoluto, sino de un vicario, de una persona que está ocupando un sillón para hacer cumplir la voluntad del único rey en el que creemos, que es Cristo como rey de reyes. No considero que sea ni herético ni incompatible la idea de una monarquía. Lo veo poco factible, o sea, nosotros no estamos en una Claro, sociedad. la pregunta es sobre la figura solar y la figura lunar, no una por encima de la otra, sino a la par, conviviendo a la par, eso es la pregunta. Como por ejemplo el águila bicéfala en la Casa de Austria. Claro. Sí, bueno, la tradición cristiana tiene un costado solar representada en la lanza del destino, una de las reliquias sagradas, la lanza que se vuelve sagrada a partir de que penetra el costado de Jesucristo, que es el arquetipo de Palmunk, de Nodum, Excalibur. La espada es la figura solar masculina de la tradición que está, por ejemplo, Y la espada también es una cruz. la espada además es una cruz, correcto. La cruz también es otra figura solar. Cristo es una figura solar. Digamos, en esa soteriología de Cristo hay un costado marcadamente, digamos, solar del Cristo Rey, del Cristo Pantocrator, tanto en su expresión redentora como en su expresión vengadora. Recordemos a Castellani de que a su vez va a venir un Cristo vengador, a impartir justicia. De ahí lo de el judío errante, el judío que le decía a Cristo, camina, camina, y Cristo lo mira, le dice, y tú caminarás hasta que yo regrese. Cristo retorna, ¿no? Y retorna como una figura vengadora, el Cristo del Apocalipsis de San Juan, ¿no? Del vidente de Patmos. Pero también es verdad que entre las reliquias sagradas, la idea del grial, que es cofre, que es concavidad, no convexidad, hay una figura mariana, una figura femenina, la idea del Jesucristo de la pietad, el Jesucristo doliente y sufriente que yace en los brazos de su madre. En ese carácter femenino y lunar también hay una realización crística, ¿no? Es como siempre novedosa, es decir, Fátima es la voluntad de Dios expresada a través de una voz femenina que se aparece en 1917 en Cava da Iria, en Portugal, pero no se le aparece a Benedicto XV, no se le aparece al Papa, se le aparece a unos pastorcitos analfabetos de un pueblito en las inmediaciones, a 2 kilómetros de Fátima, se le aparece la Virgen y siempre elige los lugares más insólitos. Dios y su huésped, ¿no? Su ejército angelical, en este caso, manda a su madre, Teotocos, madre de Dios, aparece ella, ¿no? A manifestarse, por ejemplo, en las revelaciones de Fátima y a dar 3 grandes secretos o 3 grandes revelaciones para la cristiandad. Pero lo solar y lo lunar en la tradición cristiana es complementario. Es decir, a la idea del Cristo Rey también hay un Cristo que viene a servir y no a ser servido. Al Cristo contemplativo le sucede también un Cristo cargado de mucha humildad, de actitud de servicio, de una opción por los pobres, que no es el pobrismo, al que tanto vos como yo nos oponemos, no es el pobrismo, es una opción por los pobres en el sentido de caridad cristiana, ¿no? Los griegos también cultivaban esto. Los griegos cultivaban lo que era la calocagatia, es decir, el calocagatos era la unión de la belleza y la bondad, lo bello y lo bueno. Entonces el guerrero tenía que ser bello y tenía que ser bueno. Y ser bueno significaba contemplar al otro, a la alteridad, y tener un espíritu agapístico, es decir, un amor por el prójimo muy exacerbado.
Y eso, esa expresión griega en el cristianismo se mantiene, se sostiene y todavía más se intensifica, ¿no? Me parece a mí. Bien. Ahora, otra pregunta que hacen acá es, dos en realidad. Una, ¿qué opinas de la iglesia armenia? Uf, tengo un amigo que, este, a ver, nosotros lamentablemente hemos reducido eh, lo católico eh, a lo que es el culto apostólico romano, ¿no? Y muchas veces confundimos el culto apostólico romano con la única forma de la ortodoxia, pero en realidad conviven en la iglesia muchísimos cultos, ¿no? De hecho, tengo allegados que están muy vinculados a la iglesia ortodoxa rusa, tengo muchos allegados que se han inclinado por la iglesia de rito oriental, eh, y tengo un amigo que hace tiempo que me viene insistiendo con esto de la iglesia eh, armenia. Yo desconozco sinceramente en la actualidad cuánto hay, ¿no? Pero sí tengo entendido que es una de las iglesias así nacionales como más antiguas de las que se tiene conocimiento y la verdad es que es un capítulo para mí poco explorado, pero de la cual, digamos, hay como una suerte de, no quiero decir moda, porque sería como medio peyorativo decir moda, pero hay un resurgimiento de la iglesia armenia y hay todo como una propaganda. Así que yo quiero ser muy respetuoso y decir lo que realmente pienso, que es un capítulo inexplorado todavía por mí, el tema de distintos cultos, entre ellos lo de la iglesia armenia. No sé si a ver, ¿qué opino? Yo es muy amplio, no sé a qué se refiere la pregunta, si implica acerca de si tengo una opinión favorable, negativa. Forma parte de, digamos, de las iglesias ortodoxas orientales, pero no sé mucho más, no conozco sobre sus ritos y sus Y prácticas. había, entiendo, se entiende, se entiende. Había otra pregunta en tanto el mundo oriental, el mundo ortodoxo. Ahí vos me decías que tenías conocidos en el mundo ortodoxo, que Sí. uno de los que más te está diciendo hereje acá es un ortodoxo. Uh-huh. Y me Está mandó bien. para preguntarte si es que tenés alguna idea, ¿qué opinás de la idea de la sinfonía de poderes en la Roma oriental y en Rusia? Mirá, eh, vos sabés que yo tengo mucha cercanía con el círculo, el Centro de Estudios Ebolianos, ¿sí? Eh, Hoy el círculo de estudios ebolianos está dirigido por Marcos Guío, que fue el primero en traducir las obras de ébola del italiano al castellano. Es decir, la editorial Heracles es la que mayor cantidad de libros sobre ébola de la década del 90, más o menos a esta parte, ha traducido. Y quien lo secunda, bien digo, a Marcos Guío, es un muchacho de apellido Garayalde, Juan Manuel Garayalde, un tipo brillante, sumamente culto, también un estudioso de la obra de ébola, que hoy está circunscripto eh, en la iglesia ortodoxa. También se ha vinculado a la iglesia ortodoxa. Y él no piensa que yo soy un hereje. O sea, es decir, y es realmente un estudioso de todos estos temas, y en ningún momento, o sea, él leyó mi libro, por eso yo le pido a este compañero ortodoxo que haga el esfuerzo de leer el libro, eh, para ver que es un libro sumamente respetuoso con los postulados de la fe. De hecho, pone la cuestión del etnos de Cristo en un plano que en nada entorpece la misión salvífica y central de Jesucristo, y trata de navegar por un cauce que por la voz de la iglesia en todo caso ha sido inexplorado o hay un profundo silencio. Entonces, solo por mencionarte a alguna persona, Juan Manuel de Carayalde
que hoy está vinculado y muy comprometido con la Iglesia Ortodoxa rusa, no considera que mis escritos ni mis expresiones sean heréticas bajo ningún punto de vista. De hecho, la Iglesia Acá, Católica, acá el muchacho me dice que conoce a Garayalde. ajá, y piensa que Garayalde es un hereje también, porque lee a Ébola, que dice, Piensa que no es muy representativo del ortodoxo. Me dice, pero que igual va a leer tu obra. yo le agradezco y lo invito a profundizar el debate. Ah, es de la iglesia bielorrusa eslava, dice. Bueno, no conozco ya tanto las ramificaciones, yo encantado de aprender, decir encantado de aprender de él, y esto no, bajo ningún punto de vista, supone la cerrazón de un debate, sino la apertura de lo mismo, ¿no? Entonces, en eso no tengo nada para decir. Insisto, yo, las ideas que expreso en el libro son el resultado de una investigación y no el inicio de la misma, ¿no? Es decir, no es que yo vengo con una idea y la quiero imponer, sino que resultado de haber explorado estos cauces me encuentro con una realidad que me parece novedosa, distinta y absolutamente revisionista. Es un libro, este libro es un libro de revisionismo histórico, ante todo, que tiene obviamente que hay lo de la cruz en forma de runa no es tampoco caprichosa. Es decir, existen, Es el mismo digamos, símbolo, es el mismo símbolo. no, en España, justamente en España, esta cruz, justamente en una iglesia teutónica, justamente en el norte de España, en Navarra, más precisamente cerca de Pamplona, se encuentra la iglesia del Crucifijo, Fuente a Puente la Reina, vinculada en su origen a las órdenes de los templarios y guarda en su interior un misterio, un crucifijo de grandes dimensiones con un Cristo con la runa Elis, portador de magníficas leyendas al que se le atribuyen importantes milagros. Hay una foto acá en el libro, no se va a apreciar mucho, de un Cristo dentro de la cripta, crucificado en una cruz, pero que no tiene la forma tradicional, sino que tiene la forma de la portada del libro, de una runa teutónica. En fin, hay mucha tela para cortar. ¿Te puedo leer brevemente algo que dice Benedicto XVI? Sí, por supuesto. Del que difícilmente se pueda pensar, pues fue papa de la Iglesia Católica, puede ser muchas cosas, pero difícilmente sea considerado un hereje, tal vez lo sea, no lo sé. Benedicto XVI, Ratzinger, un teólogo de la Iglesia Católica. Esto es un extracto del libro La bendición de la Navidad, del Papa Benedicto XVI. En esta obra se indica que San Mateo, en su genealogía de Cristo, omite a las madres tradicionales de Israel, Sara, Rebeca, Lea y Raquel, e incluye en cambio a 4 mujeres, Rahab, Ruth, Betsabé y Tamar, con la particular que todas ellas son extranjeras. Dice Benedicto XVI, lo especial en estas mujeres estriba, en cambio, en que no eran judías y que justamente ellas, mujeres paganas, aparecen en los puntos de inflexión de la historia de Israel, de modo que con toda razón puede considerarse en Israel como las verdaderas madres ancestrales del reino, las mujeres paganas que aparecen en la genealogía de Mateo. Ellas 4 forman las verdaderas articulaciones de la genealogía, que deja de ser así una genealogía de acciones supuestamente masculinas para convertirse en una genealogía de la fe y de la gracia. En la fe de esas mujeres se basa lo más propio de esta historia, la continuación de la promesa. En este aspecto, y aún a pesar de todos los que se le oponen, se hace visible la relación interior que se da con la 5ª mujer, hacia lo cual todo se orienta, María. A María la pone como la 5ª mujer de la articulación en la historia de Cristo, extranjera, a partir de la cual se realizan los misterios del reino. Benedicto
XVI, Papa Benedicto XVI, La bendición de la Navidad, Meditaciones, páginas 38-47, editorial Herder, Barcelona 2012. O sea, me está dando el Papa Benedicto XVI, está contradiciendo lo que dice el punto 432 del Catecismo de la Iglesia Católica y me está dando la razón a mí. Nada. Interesantísimo, interesantísimo para seguir añadiendo. Para seguir añadiendo. ¿Tenés alguna opinión formada? Yo considero que algo como para finalizar, como finalizar y ya no te robo más tiempo. Yo quiero aclarar algo, perdóname, quiero aclarar algo. Yo estoy medio retirado de las redes, acepté hablar con vos, te veo primero porque sos joven, yo ya estoy viejo para estas cosas, me encanta lo que estás empezando a hacer, empezar a agitar un poco el avispero, confío mucho en las nuevas generaciones. Nosotros con Davoli empezamos en el 2014, yo tenía 30 y pico de años, ahora yo ya tengo 46, y tienen que venir otros que conocen más de estas tecnologías a ser la voz cantante de estos temas. Yo estoy para colaborar, para guiar, para dar mi opinión y me apoyo. Pero se agradece muchísimo. Yo estoy trabajando fuertemente en mi tesis doctoral, en mi tesis de filosofía, justamente para que el enemigo tenga menos talones de Aquiles a la hora de refutar, a la hora de, minimizar nuestra voz. Es para tener una caja de resonancia aún mayor. Nunca fui un enamorado de los académicos y de los academicistas, pero estoy un poco encerrado trabajando fuertemente y estudiando mucho para ver si logro este año que viene, Dios mediante, defender mi tesis doctoral, y eso me implica tener un tiempo, yo sigo con la brújula, sigo con algunas cosas, pero estoy medio desaparecido. Así que yo te agradezco la invitación, pero bueno, por ahí si alguno hace tiempo que no me ve, es un poco por esto, porque estoy medio momentáneamente retirado. No quiere decir que haya abandonado ninguna lucha, todo lo contrario, me estoy preparando para seguir batallando. Quería simplemente decirte eso, nada más. Se agradecen esos comentarios. Entonces, bueno, nada, con respecto... Sí, no. Iba a hablar de lo que yo considero que son uno de los principales propagadores de este pobrismo y de esta profanación de la Iglesia Católica, que es el jesuitismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opinión acerca de los jesuitas? Bueno, con los jesuitas hay la verdad una biblioteca totalmente dividida. Vos sabés que, obviamente que yo soy un lector de Carlos Di Sandro, que lo cito justamente en este libro. Sí. Carlos Di Sandro es un filólogo argentino que tiene unos aportes muy interesantes en materia teológica y tiene un libro que se llama La Compañía de Jesús contra la Iglesia y el Estado, donde también pulveriza, ¿no?, a los jesuitas. Cuando estudiamos, por ejemplo, la infiltración en Roma a través de lo que se llama la America Proposition, denunciada por Michael Jones a través de Henry Luce, y una serie de sacerdotes jesuitas para tratar de impulsar una modernización interna dentro de la Iglesia Católica. Bueno, quienes la llevan adelante eran todos ellos jesuitas. Pero también tengo que decir que el padre Castellani, después lo echan, ¿no?, y se pelea con los jesuitas, pero el padre Castellani era jesuita, y nadie puede negar los aportes que tenía Castellani para el nacionalismo argentino. Claro. Habló, como hablabas el otro día con Martina Yerbe, de las 3 ranas del apocalipsis: los modernistas, los liberales y los comunistas. Son las 3 ranas del apocalipsis. Cada uno tiene su propio croar, pero son incapaces del sí y son incapaces del no, decía Castellani. También, Agustín Barruel fue jesuita, y en el siglo XVIII, en su historia sobre los orígenes del jacobinismo, es el primero de denunciar la influencia masónica en la Revolución Francesa, y se lo debemos a alguien que era miembro de la Compañía de Jesús.
También hay que distinguir a Ignacio de Loyola, que era un guerrero, que era un soldado, y los que lo sucedieron inmediatamente después. Hay una notoria diferencia entre los aportes del propio Loyola y de los que lo sucedieron. Entonces, yo soy muy cuidadoso de meter todos en la misma bolsa, es decir, los jesuitas son responsables. Es verdad que con el jesuitismo nacen de alguna manera los servicios de inteligencia dentro de la Iglesia Católica. Y es Claro, verdad como que... un brazo político de Roma, digamos, del Papa. No, eso es cierto, y era necesario en su momento. Porque había espionaje y había contraespionaje. Y es verdad que a los jesuitas se les debemos la conformación de la espiral basada en círculos concéntricos, es decir, estructuras jerárquicas de poder donde de un determinado círculo, uno de los miembros de ese círculo pertenece a un círculo interior más pequeño y más elevado, cuyo círculo, uno de sus miembros, pertenece a un círculo todavía más cerrado y más jerárquico. Esa estructura piramidal, telescópica, porque es una estructura telescópica que inventan los jesuitas, es la que van a tomar las sociedades secretas. Es decir, hoy prácticamente todas las sociedades secretas, desde los Illuminati de Baviera, de hecho, White House y los primeros Illuminati pertenecían a tuvieron su paso por el jesuitismo, hasta la masonería, están estructuradas y vertebradas con un modelo cuya invención es de los servicios de inteligencia jesuítica. Entonces, esto no los hacen, pero esto es una cuestión metodológica, no los hacen necesariamente a todos malos ni a todos buenos. Así que es un tema para ser absolutamente respetuoso y por un hecho de honestidad intelectual, es un tema que yo sigo investigando y sigo de cerca. Pero no soy partidario de decir culpabilizar a los generalizar. Generalizar, porque aparte hubo otro tipo de infiltraciones como el martinismo, denunciado por Pierre Virion, con Papus a la cabeza, a través de los escritos de Saint-Yves d'Albedre. También hubo infiltración denunciada por Maurice Pinet, por Plon Cardassac, de distintas sociedades secretas, martinistas, masones, etcétera, etcétera, dentro de la Iglesia, que no necesariamente han sido promovidas por los jesuitas. La verdad es que hay que ser justos. La Iglesia está infiltrada. De hecho, le quisieron poner un papa masón a la Iglesia Católica, León XIII, que justamente es el papa que escribe una encíclica contra la masonería, la Humanus Genus, condena la masonería, y cuando muere le quieren poner al cardenal Rampolla, que tenía vínculo con la masonería. Y el emperador en ese entonces de Austria-Hungría, que había heredado, fíjate, del Sacro Imperio Romano Germánico, había heredado una potestad que era atribuida al emperador del Sacro Imperio, que era un derecho de veto, de vetar la candidatura papal. Entonces el cónclave que había elegido al cardenal Rampolla como papa tiene que bajarlo porque utilizando el emperador de Austria-Hungría, utilizando esa ley de veto, impugna la candidatura de Rampolla, condenándolo por masón, por demostrar con documentos que había estado vinculado a la masonería. En lugar de él, ¿quién lo sucede? Y lo sucede San Pío X, que combatió el modernismo con su encíclica Pascendi en 1907, pero que lamentablemente, que siendo un papa santo, elimina luego como papa ese poder de veto que había impedido que un masón asuma el papado en el trono de Pedro y que le había dado a él justamente esa potestad. Y bueno, con el tiempo hasta se ha dicho de Roncalli, de Juan XXIII, que es el gran promotor del Concilio Ecuménico Vaticano II, también tener alguna pertenencia masónica. Lo de Roncalli no lo puedo mostrar, pero de Rampolla está documentado.
Quiero decir con esto que lamentablemente, y una vez más, la caída del gibelinismo vino propiciando luego la infiltración y esta iglesia meliflua, pobrista que tenemos. Creo yo que es una frase que leí una vez. Las revueltas gibelinas, las cruzadas, el Sacro Imperio antes del Interregno, fue el último intento de hacer un florecimiento del desierto, ¿no es cierto? Y es lo que llevó, consecuentemente, lo que agravó o aceleró el proceso de cabalización y de judaización de la Iglesia Católica. Es lo que considero yo la última carga de caballería del pueblo, del fervor y del catolicismo exaltado, es precisamente la Edad Media, creo yo. Sí, sí, correcto, correcto, es así. Justamente cuando cae el emperador, la figura del caballero, ¿no? Del caballero cruzado, de ese cristianismo de tomar el cielo por asalto, forjando la espada, la idea de lo crístico vinculado a la leyenda artúrica, ahí está lo de Excalibur, la espada. Claro. Cuando se cae eso, justamente queda solo la casta sacerdotal, es decir, el brahman necesitaba del kshatriya como un complemento. Sin el kshatriya, el mundo queda gobernado por la casta brahmánica o la casta sacerdotal y los sudras, la casta comerciante, los banqueros y la casta sacerdotal. Y la casta sacerdotal se fortifica volviendo al Dios distante. En ese sentido hay un retroceso y una judaización porque el Dios distante necesita el intérprete y el intermediario de esa voluntad. Vuelve a un fariseísmo, de alguna manera. Entonces ahí es donde justamente en esta caída de la Edad Media y el resurgimiento, justamente con los güelfos al poder, la papolatría, que también es una herejía, y la simonía, la venta de cargos, la venta de indulgencia, lo primero que promueve el güelfismo va a ser la instauración de iglesias nacionales, y con el güelfismo se propicia y se promueve y se precipita la reforma protestante. En Alemania primero, en Suiza también, con Calvino, con Zwinglio, Enrique VIII en Inglaterra, es decir, se fractura la cristiandad y el catolicismo queda cada vez, replegado. En 1648, con el fin de la Guerra de los 30 años, lo que se llama la Paz de Westfalia, el protestantismo se impone en Europa y obviamente junto con el protestantismo se impone primero la idea de que vos podés salvarte y acumular riquezas y practicar la usura, posición medievalmente condenada por el catolicismo. Y después, en este sentido, hay como una judaización en el sentido de que tenés a un pueblo llano, a un laicado llano, y una nueva casta sacerdotal intérprete de los designios divinos sin el carácter heroico y ejemplificador de los guerreros y caballeros, ¿no? Y eso fue absolutamente lesivo y absolutamente conciliador con la modernidad, ¿no? Con el ayornamiento, lo que critica Augusto del Noche, la doctrina del ayornamiento. La Iglesia se ve obligado a ceder y ya no a dialogar con el mundo moderno. Y es lo que tenemos actualmente, este cuadro de situación. Cada vez menos fieles, las juventudes que no se sienten inspiradas. Sí, hablar es pendular, es pendular. Sí. Vamos a recuperar ese ímpetu muy pronto. Ojalá, ojalá, Dios te oiga. Creo que muy pronto. Yo creo que eso, este crecimiento exponencial que tuve este último mes y medio, 2 meses, creo que es un reflejo, ¿no es cierto?, de que tras ese proceso de disolución, de valores eternos, y tras ese proceso tras la disolución de faramalla, de falsedad y de subversión de aquellos valores, parece, y puedo notar que en el horizonte distante, no tan distante, se encuentra un ímpetu muy fresco de reivindicación de aquellos valores eternos, creo yo.
y ver ese crecimiento exponencial que tuve de apoyo, de gente que me envía mensajes, de seguidores y tal, creo que es el ejemplo de eso. Y me llena, creo que me llena de ímpetu a mí también, ¿no es cierto? Gente que me dice, volví a ir a misa tras escucharte a vos, gente que me pide libros, que me pide lecturas, y qué sé yo, en eso hallo personalmente la máxima extensión de mi ser. ¿Qué querés que te Bueno, diga? no, no, pero yo, a ver, te vuelvo a repetir, nosotros necesitamos, vos sos expresión de esa gente joven que yo creía equivocadamente y gracias a Dios extraviada por completo, pero que, en el que está manifestado ese renacer y ese resurgimiento. Ojalá que cada vez más jóvenes empiecen a imitarte, a imitar tu ejemplo, a interesarte por los temas que tratás, a vestirse como vos. Ahí está la idea del calocagatia, ¿no? Es decir, de volver a, pongamos de moda los valores tradicionales. La Y proporcionalidad, ¿no? La vida imita el arte. bueno, Dios es quien verdad y belleza, ¿no? Exactamente. Claro. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Lucas, por la predisposición. Y para mí personalmente es un honor tenerte acá. No lo hubiese imaginado hace 2 meses. Bueno, Así que nada, eso es un agradecimiento inmenso. Y acá hubo por lo menos un promedio en la primera hora de 90 personas, ahora se mantienen 70, que han escuchado atentamente esto y probablemente muchos que lo vayan a ver por YouTube también. bueno, yo te agradezco la invitación, Jan. Yo les pido por ahí perdón porque estos temas son delicados y por ahí uno los trata rápidamente, parece que a la ligera y mucho puede interpretarlo como irrespetuosamente. Yo les pido perdón por el desorden por ahí de los temas. Yo les pido lean mi libro. Yo nunca he hecho alarde de ese libro ni salgo a promoverlo ni como un producto comercial, sino como algo que yo tenía la necesidad de hacer y de manifestar. Y es por eso que lo escribí, me hago cargo absolutamente de cada coma ahí vertida en ese libro, así que yo les pido que recurran al libro porque ahí está de manera más sistematizada y una, está mal que yo, digamos, elogie mi propio libro, pero si tiene alguna virtud, es que el libro, lejos de verter así, digamos, de manera inconexa un montón de justificaciones, responde a una lógica, o sea, te va llevando por una lógica. Hay un consecuencialismo lógico que te va llevando a la tesis central del libro acerca del Jesús Cristo y por qué me atrevo a llamarle príncipe hiperbóreo. Entonces, es decir, por dicha razón, yo lo que digo es simplemente esta es una instancia más donde toco algunas de las tantas aristas que un libro de 100 y pico de páginas por ahí se hacen de manera más ordenada y más sistemática. Así que pidiendo la debida disculpa, te agradezco un montón que me hayas invitado y que me hayas dado la oportunidad de expresar y justificar un poco más estas ideas. Así que es mutuo el gusto entonces, Lucas. Un Muchísimas honor. gracias y espero que nos podamos volver a cruzar en algún momento. Cuando quieras, será un honor. Dios quiera. Muchísimas gracias.